Buen día a todos y todas. Vamos a compartir hoy la clase de la semana 4, la clase número 1, que es el recién nacido prematuro. Los objetivos de esta clase van a ser definir prematurez, clasificarla según edad gestacional y peso de nacimiento, identificar factores de riesgo maternos, fetales y sociales asociados al parto prematuro, describir la fisiopatología y sus implicancias multisistémicas, reconocer las principales complicaciones neonatales del prematuro, analizar las estrategias de manejo en sala de partos, conocer la importancia del seguimiento a largo plazo. Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación. La gestación obviamente es una variable fisiológica fijada en 280 días más menos 15. El parto prematuro es el mayor desafío clínico en la medicina perinatal. Existe un aumento en la tasa de prematuridad en países desarrollados, con aumento en los avances de cuidados obstétricos y neonatales, permitiendo mayor supervivencia de neonatos cada vez más inmaduros. Cada año en la Argentina nacen alrededor de 8.000 bebés prematuros. ¿Cómo clasificamos a estos prematuros? Dijimos que lo podíamos hacer según edad gestacional y según peso. En cuanto a la edad gestacional, la misma se define como el número de semanas entre el primer día del último periodo menstrual normal de la mamá y el día del parto. Entonces, lo clasificamos en extremadamente prematuro al menor de 28 semanas, muy pretérmino de 28 a 31,6 semanas y pretérmino moderado a tardío de 32 semanas a 36,6. Según el peso, menos de 1.000 gramos, vamos a decir que es un peso extremadamente bajo al nacer, entre 1.000 y 1.499 gramos, muy bajo peso al nacer, y entre 1.500 y 2.500 gramos, bajo peso al nacer. En cuanto a la etiología de la prematuridad, sabemos que puede ser debido a riesgos obstétricos o complicaciones, a antecedentes obstétricos o ginecológicos, como por ejemplo un parto pretérmino previo, procedimientos previos como conización, insuficiencia cervical, diabetes crónica, hipertensión o enfermedad renal, factores de riesgo del embarazo actual o intervalo intergenésico corto, embarazos múltiples, desprendimiento de placenta, trabajo de parto prematuro, preeclampsia, infecciones, diabetes crónica o gestacional, rotura prematura de membranas, defectos congénitos, un traumatismo, un accidente, ¿sí? Etiología de la prematuridad. Una de las causas más importantes es la poca o ninguna atención prenatal. Bien, en cuanto al estilo de vida, la edad materna muy joven o muy adulta, desnutrida, con consumo de cigarrillos, tabaco, consumo de alcohol u otras drogas, exposición a ciertos contaminantes ambientales, violencia doméstica, estrés o falta de apoyo social, etnias, mujeres de color no hispanas, todo eso puede favorecer a la aparición de la prematuridad. En cuanto a la fisiopatología, hay inmadurez multisistémica, el sistema respiratorio va a tener déficit de surfactante, inmadurez alveolar, escasa fuerza muscular de la pared torácica, el sistema nervioso central va a tener inmadurez de autorregulación cerebral, el sistema gastrointestinal, motilidad intestinal inmadura, alteración de la barrera intestinal, y esto nos conlleva un riesgo elevado de enterocolitis. En cuanto al sistema inmunológico, tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa están limitadas. El sistema cardiovascular puede haber persistencia de ductus arterioso, falta en la regulación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. En cuanto al sistema renal, el filtrado glomerular es inmaduro y hay alteración en el equilibrio ácido-base. Y en cuanto a la regulación térmica, la superficie corporal es alta con respecto al peso, hay pérdida de calor acelerada y escasa cantidad de grasa parda. ¿Cuáles serían las patologías prevalentes en el recién nacido?
La patología respiratoria es una de las más importantes, en donde la función pulmonar está comprometida por diversos factores, como la inmadurez neurológica central y la debilidad muscular respiratoria, asociada a un pulmón con escaso desarrollo alveolar, déficit de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la membrana capilar. Por eso que cuando nosotros sospechamos que esa mamá puede llegar a tener un parto prematuro, como médicos debemos hacer el estímulo del desarrollo pulmonar con corticoides. La patología respiratoria es la primera causa de morbimortalidad del pretérmino. Se presenta como distrés respiratorio por déficit de surfactante o enfermedad de membrana hialina. Otras patologías que puede presentar a nivel respiratorio es apnea del prematuro y displasia broncopulmonar. Acá tenemos una imagen radiológica de la enfermedad de membrana hialina que vamos a ver en la próxima clase. Patologías neurológicas. La inmadurez es la constante del sistema nervioso central del pretérmino, afectando a un sistema con escasa adaptación postnatal. Hay pobre mielinización de la sustancia blanca, la susceptibilidad a la hipoxia y los cambios de osmolaridad hacen que el sangrado subependimario sea frecuente con la producción de hemorragia intraventricular. ¿Y cómo vamos a controlar si existe o no hemorragia intraventricular? Gracias a ecografías cerebrales que se van a ir haciendo en función de la edad gestacional de ese paciente. En cuanto a la patología cardiovascular, la hipotensión arterial precoz es más frecuente a menor edad gestacional. La persistencia del ductus arterioso es una patología prevalente en los pretérminos debido a la insensibilidad al aumento de la oxigenación y, por otra parte, a la caída anticipada de la presión pulmonar. En cuanto a la patología gastrointestinal, la más frecuente es la enterocolitis necrotizante. La fisiopatogenia implica factores madurativos, vasculares, hipoxémicos e infecciosos, y a su vez la incoordinación, succión, deglución por la misma prematurez. La patología inmunológica. La inmunidad inespecífica no es eficaz. Hay vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa e intestinal, disminución de la reacción inflamatoria y en cuanto a la inmunidad específica muestra disminución de la inmunoglobulina G transferida por la madre, incapacidad de limitar la infección y puede haber sepsis como complicación frecuente en el prematuro. En cuanto a la patología metabólica, el metabolismo basal bajo altera la termorregulación. Hay escasa producción de calor por disminución de reserva de grasa corporal. Hay deficiente control vasomotor con mayor tendencia a la hipotermia. El metabolismo hidrosalino. El agua representa más del 80% del peso corporal. Las necesidades hídricas son elevadas y deben manejarse aportes controlados. Puede haber aumento de pérdidas renales. En cuanto a la patología hematológica, se produce un descenso progresivo de los hematíes, o sea, glóbulos rojos, con hemólisis fisiológica. Se le suma a eso las extracciones que tienen estos prematuros en la internación. Suelen presentar anemia muy frecuentemente. La serie blanca del prematuro suele ser variable y sus alteraciones inespecíficas. Y en cuanto a la plaquetopenia, la misma se relaciona con sepsis. En cuanto a la patología endocrinológica, suelen desarrollar hiperfunción tiroidea que suelen cubrir un hipotiroidismo subyacente. Y puede haber inmadurez en otras glándulas como la suprarrenal, hipófisis y el desarrollo gonadal. ¿Cuál sería el manejo inicial en sala de partos? Vamos a preparar el equipo, va a estar preparado el personal y el material adecuado. Vamos a hacer la prevención de la pérdida de calor, en donde vamos a tener el ambiente térmico adecuado. Acuérdense que hablamos de la cervocuna, el uso de bolsa plástica, calor radiante y gorro. Valoración rápida de esa edad gestacional, tono, respiración, frecuencia cardíaca. Vamos a tener en claro los pasos de la reanimación, soporte respiratorio, monitoreo inicial y el traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Esta sería la sala de recepción, los pasos de la reanimación, los cuidados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El recién nacido va a tener soporte respiratorio con oxigenoterapia controlada, monitorización de gases en sangre y saturación, nutrición y soporte metabólico, leche humana, nutrición parenteral o suplementos.
control térmico, monitoreo y vigilancia, signos vitales, hematológicos, neurológicos, prevención de infecciones, apoyo al neurodesarrollo y apoyo familiar. En cuanto al seguimiento a largo plazo, controles periódicos multidisciplinarios, evaluación de desarrollo neurológico, evaluación visual y auditiva, crecimiento y nutrición, enfermedades respiratorias crónicas, y sí, pueden quedar con displasia broncopulmonar o con requerimiento de oxígeno en domicilio. Vamos a conocer las inmunizaciones especiales, sobre todo que son para el sincicial respiratorio. Se usaba el palimizumab, ahora tenemos una nueva vacuna, y hacer el apoyo familiar y psicosocial para poder acompañar al desarrollo correcto de ese bebé prematuro. Y acá tenemos el decálogo de los 10 derechos del prematuro para terminar la charla. Se los voy a leer. El primero es la prematurez, se puede prevenir, en muchos casos, por medio del control del embarazo, al que tienen derecho todas las mujeres. 2. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados. 3. El recién nacido tiene derecho a recibir atención acorde a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales, pensando en su futuro. 4. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. 5. Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna. 6. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. 7. Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, luego del alta neonatal, a programas especiales de seguimiento. 8. La familia de un recién nacido prematuro tiene derecho a la información y a la participación en las decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. 9. El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. 10. Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que quienes nacen a término. Les dejo acá la bibliografía y nos vemos en la próxima clase.